Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra capacitación programada para el día de hoy. El día nos va a acompañar el ingeniero Miguel Valencia Ramos, que va a tocar el tema identificación de peligros y evaluación de riesgos y control. Él nos está acompañando de la ONP y vamos a darle pase. Muy buenos días, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tener la capacitación de identificación de peligros y evaluación de riesgos y control. La presente capacitación es presentada por la ONP, el Organismo de Normalización Provisional, y dentro de la cual vamos a brindar algunos conceptos teóricos, algunos conceptos prácticos, así como unos ejemplos. Y de igual manera, durante el desarrollo de capacitación pueden realizar sus consultas, sus dudas, sino también en la finalización de la misma. Antes que nada hay que recordar cuáles son los objetivos que buscamos con la finalidad de participar en esta capacitación. Lo que buscamos siempre va a ser la prevención de los accidentes y con ello vamos a lograr competencias de mejorar la identificación y con más detalle los peligros y cómo nosotros vamos a exponer a ellos en mediana, corta o gran medida. Asimismo, lo que vamos a aprender es acerca de la planificación y cómo vamos a adoptar los controles operacionales para la prevención y no vernos expuestos a estos peligros y riesgos. Lo que buscamos siempre va a ser incentivar la participación y consultar a los trabajadores, ya que desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestra ubicación, siempre vamos a tratar de transmitir una cultura de prevención de riesgos laborales para con nuestros miembros a nuestro alrededor, así como nuestra familia y con el entorno social en general. Asimismo, también buscamos que en las diferentes organizaciones, instituciones, lugares de trabajo, se puedan elaborar las matrices de puesto de trabajo. Es decir, hay que caracterizar, hay que identificar cuántos peligros, cuántos riesgos y cuántas consecuencias puede sufrir un trabajador por cada puesto de trabajo. De esa manera, mediante la caracterización, vamos a identificar y promover mejores controles operacionales. Asimismo, en la prevención de riesgos laborales, lo que buscamos siempre va a ser capacitar a los trabajadores. Siempre hay que realizar sus capacitaciones iniciales, previo al ingreso a una nueva función, a una nueva sede, a una nueva labor, a un nuevo puesto de trabajo. Siempre es necesario realizar capacitaciones acordes al puesto de trabajo, que es lo que se necesita para la identificación y prevención de riesgos laborales. Asimismo, siempre hay que identificar cuáles son los CPP necesarios y específicos para los cuales tienen que brindar al trabajador acorde al ambiente en el cual va a desarrollar sus actividades. También lo que buscamos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a ser realizar la prevención de enfermedades ocupacionales. Y para ello es muy importante que cada uno de nosotros, durante el desarrollo de nuestras labores, siempre hay que identificar a qué aspectos nos vemos expuestos. Esos pueden ser algunos agentes químicos, biológicos, físicos, ergonómicos o psicosociales. Es decir, aquellas cinco magnitudes que pueden interrelacionarse con nosotros y que pueden en mediano, gran, corto plazo hacernos daños, lesiones o incluso generarnos una enfermedad ocupacional. Y para ello es muy importante contar con el perfil de exámenes médicos, el perfil ocupacional que nos corresponde a cada uno de nosotros como trabajadores para identificar a qué riesgos críticos y agentes ocupacionales nos vemos expuestos. Asimismo, también hay que adoptar y siempre hay que planificar los controles para implementarlos y vernos protegidos y no expuestos en gran medida a un ambiente que pueda generarnos alguna enfermedad ocupacional. Así como también siempre en los casos cuando vamos a ver a una persona que quizás haya sufrido un accidente, haya tenido alguna lesión muy fuerte y haya desarrollado algún tipo de enfermedad, hay que recordar que si la persona no puede desempeñar la misma función que la que realizaba antes de la identificación del evento, siempre debemos buscar una reubicación de un puesto de trabajo para que el ambiente, el entorno de trabajo anterior no pueda perjudicar sus nuevas labores y su persona actual y su integridad física. Asimismo, también hay que recordar que dentro del marco regulatorio general aquí en el Perú, lo que vamos a buscar es el cumplimiento de los requisitos legales. Y para ello, desde julio aproximadamente de 2011, se aprobó la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del cual, dentro de sus parámetros principales, ya no se trataba de promover cómo implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Esto para organizaciones públicas, privadas, fuerzas armadas, instituciones educativas, es decir, todo ámbito de aplicación que tienen las organizaciones en el Perú. Esa norma marcó un antes y un después referido a anteriores normas, reglamentos que había. Sin embargo, también es complementada por algunas resoluciones, por algunos decretos supremos, que ya son sectoriales, que son aún más específicos y mucho más robustos, que son de aplicación en un sector específico. Sin embargo, la ley 29.783 es la ley principal, marca un eje en referido al sistema de gestión de seguridad y de trabajo que deben implementar las organizaciones del Perú, así como sus reglamentos respectivos. Y para ello vamos a dar una breve introducción de cómo se marcó esta ley 29.783 en el Perú. Hay que recordar que lo que trata de buscar esta ley es la protección del trabajador, así como de todas las personas que se encuentran realizando algún tipo de actividad, ya sea personal y propio de la organización, tercero, contratista, visitantes, inspectores, entre otros. Esta ley engloba a todas las personas que dentro del marco territorial y de las sedes de las cuales desempeña una organización, el empleador tiene la función principal de promover un sistema de gestión que prevenga que se expongan a riesgos laborales mediante la identificación de controles constantes. Y para ello, la ley 29.783, principalmente, en gran marco de sus artículos, nos habla acerca de realizar una correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos, así como la determinación de controles, que en algunos casos lo vamos a encontrar bajo las siglas de IPERCE. Entonces, cuando vamos a una institución y vemos que nos hablan de matriz IPERCE, que nos muestren nuestro IPERCE, nos están hablando de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, en la cual se indica ya por cada área, por cada puesto de trabajo, los peligros, riesgos, consecuencias, así como los controles a los cuales nos vamos a ver expuestos, y que es de deber de cada uno de nosotros leerlo y hacer de aplicación de esos controles operacionales en la sede de campo en la cual nos encontremos. Para ello es muy importante contribuir por parte de cada uno de nosotros de informar cuando ocurra un nuevo peligro, cuando identifiquemos un nuevo riesgo. Y de esta manera vamos a promover que estos elementos, estas herramientas para un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo se actualicen de forma constante, porque mínimo debe ser actualizado una vez al año y de forma periódica cada vez que se realiza alguna nueva identificación de un peligro y riesgo. Entonces, muy importante la participación continua del personal y qué es lo que trata de buscar esta ley 29.783 en todos los trabajadores. Y para ello es muy importante recordar también que en mediados de 2012 se aprobó el Decreto Supremo 005-2012-TR, que fue aprobado por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, donde ya nos mencionaba en su artículo 77 acerca de realizar una correcta evaluación inicial de los riesgos, y esta debe realizarse por cada puesto de trabajo del empleador, y esta evaluación tiene que ser por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello también es muy importante recordar que las organizaciones deben realizar las elecciones para identificar al grupo de trabajo, un grupo que realiza y fomenta la prevención de riesgos laborales, como es el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta identificación de los peligros y riesgos se realiza en todos los niveles jerárquicos, en todos los puestos de trabajo a los cuales viene teniendo actividad una organización y en todas las sedes las cuales puede desempeñar algún tipo de actividad. Y hay que recordar que para esta evaluación se debe considerar siempre las condiciones de trabajo existentes o previstas, es decir, aquellas que se vienen ejecutando y aquellas de las que se tiene previsto realizar. Asimismo, hay que recordar que cada identificación de peligros y riesgos debe estar acorde a las características personales o al estado de salud conocida de que pueda tener un trabajador o que pueda ser sensible a estas mismas. ¿Cuál es la definición de peligro? El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar una lesión o enfermedad o daño a la propiedad o paralización de un proceso o actividad. Entonces, un peligro, en otras palabras,
es todo aquello que nos puede causar algún tipo de daño o lesión hacia nosotros como trabajadores, y que es importante que vayamos a identificar en todo momento y en todo lugar dentro del entorno de trabajo. Vamos a hablar acerca de la identificación de peligro. El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar una lesión o enfermedad o daño a la propiedad de paralización de algún proceso o actividad. Es decir, em, el peligro es todo aquello que podemos encontrar en el ambiente y que puede causarnos algún tipo de lesión. Es importante que esta identificación pueda corresponder a los ambientes de los cuales vayamos a desempeñar, y que es importante identificar en todo momento. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar y encontramos un piso mojado, el piso mojado de por sí no representa algún tipo de daño hacia nosotros, algún tipo de peligro. Sin embargo, ese elemento se encuentra ahí y en algún momento puede ocasionarnos algún tipo de lesión, algún tipo de daño cuando nos vayamos a resbalar, o cuando vemos un techo deteriorado, vemos que el techo está a punto de caerse y de repente en algún momento pueda desprenderse, entonces ese sería un peligro. Es decir, el peligro es todo aquello que se puede encontrar en el ambiente y que tenga el potencial de causarnos algún tipo de daño o lesión. Ya. Mientras que vamos a hablar ahora de la clasificación de peligros. Tenemos los peligros físicos, los peligros químicos y los peligros biológicos. En los peligros físicos identificamos que son aquellos considerados que podemos encontrarlos en el ambiente de trabajo y que pueden afectar el cuerpo, como es el ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura, la ventilación, la humedad, las radiaciones ionizantes, los rayos X, gamma, beta y otras radiaciones. Es decir, aquello que pueda afectarnos y que tenga relación con alguna magnitud, con alguna medición y que pueda ocasionarnos algún tipo de lesión hacia nuestro cuerpo. Por otro lado, también tenemos los peligros químicos, que son aquellos que se generan debido a la manipulación o el uso de procesos a la exposición de vapores, gases, solventes, humos, neblinas, líquidos, sólidos como productos de las reacciones químicas o exposición a los productos químicos. También tenemos los biológicos, que son aquellos en los cuales podemos encontrar o podemos tener una exposición a hongos, a mohos, a virus, a bacterias, a parásitos, a plagas, a roedores, entre otros. Es decir, aquellos que nos puedan producir algún tipo de enfermedad. Entonces, muy importante identificar los diferentes tipos de peligros y riesgos que podamos encontrar en el ambiente de trabajo. Los peligros físicos, los peligros químicos y los peligros biológicos son los que en mayor medida vamos a encontrar en un ambiente de trabajo o cuando vayamos a desempeñar algún tipo de actividad. Y también tenemos aquellos peligros que son los disergonómicos, que son aquellos que pueden afectarnos a nuestro cuerpo, el generarnos lesiones musculoesqueléticas, o inclusive los peligros psicológicos, que son aquellos, por ejemplo, que pueden afectarnos referido a alguna magnitud, como es el moving, el hostigamiento sexual, el acoso, el estrés, y así entre otros entre otros riesgos psicosociales. Como podemos ver aquí tenemos los riesgos psicosociales, que nos menciona que es toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante o con la sociedad que le rodea. Es decir, y se constituye en un peligro en el momento en el que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando se desequilibra su relación con el trabajo y el entorno. Es decir, en los peligros psicosociales es cuando nos vemos expuestos en gran medida a algún tipo de evento que nos pueda ocasionar algún tipo de lesión, pero ya eso es respecto a nuestra capacidad pues, de poder interpretarlo. Cuando nos ponemos a peligros psicosociales, nos puede bajar la autoestima, nos puede bajar la motivación, y es muy importante la atención que nosotros podamos tener con la identificación de estos peligros, ya que cuando vemos a un compañero, a un personal expuesto, es necesario el apoyo para ayudar a promover la identificación de peligros y riesgos y también la implementación de los controles. También tenemos los peligros ergonómicos, que son aquellos que ocurren, por ejemplo, cuando realizamos el levantamiento de pesas, movimientos repetitivos, posiciones incómodas, cuando manejamos algunas herramientas, o por ejemplo, en algunos casos, cuando adoptamos alguna postura de pie o permanecemos mucho tiempo sentado y la actividad se realiza por mucho tiempo y de manera prolongada. De esta manera podemos sufrir algún tipo de lesión musculoesquelética y que es importante identificarlo en todo momento.
Ahora vamos a hablar del riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se pueda materializar, causando enfermedades o lesiones en los colaboradores. Por ejemplo, como estábamos hablando anteriormente, si el piso está mojado, ese sería un peligro, pero la probabilidad sería, en caso yo camine cerca del piso mojado, pueda sufrir algún tipo de caída al mismo nivel, ese sería el riesgo. Asimismo, por ejemplo, si vamos por un pasadizo y vemos una caja eléctrica que está, por ejemplo, está abierta y está sonando electricidad y nosotros nos acercamos y lo tocamos, el peligro sería la caja eléctrica abierta. ¿Y cuál sería el riesgo? El contacto eléctrico que nosotros podamos tener con la caja. Y la consecuencia sería, por ejemplo, electrocución, quemaduras o inclusive hasta la muerte. Entonces, es muy importante la identificación correcta y cuando cada vez que vayamos a un ambiente, a un nuevo sitio de trabajo, verificar siempre el piso, el techo, las paredes, es decir, los ambientes en general en los cuales nos vemos expuestos para que podamos identificar correctamente el entorno y su interacción para con nosotros. También vamos a hablar acerca de el I+C. Como mencionamos anteriormente, el I+C es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Y es por ello que esta viene a ser una herramienta muy importante en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que es elaborada y actualizada periódicamente por parte del empleador y en participación y consulta con los representantes de los trabajadores y estos representantes de los trabajadores en consulta con los miembros de la organización, en las que con la participación de cada uno de ellos realiza la identificación por cada puesto de trabajo y de esta manera se promueve una correcta identificación de peligros y riesgos para que se puedan evaluar el nivel de riesgo al cual nos vemos expuestos, determinar la mejor implementación de controles operacionales que se pueda realizar y evaluar la eficacia de las mismas en un tiempo determinado para la implementación y verificación. ¿Cuáles son los requisitos para la elaboración de una correcta identificación de peligros y riesgos? Para realizar una correcta identificación hay que revisar las actividades rutinarias y las actividades no rutinarias. Esto según cómo las actividades de una organización se puedan ir desempeñando. Asimismo, hay que identificar cuáles son los puestos de trabajo en una organización y así como las situaciones de emergencia a las cuales nos podemos ver expuestos. Hay situaciones de emergencia que pueden variar, como es, por ejemplo, tenemos el caso de los sismos, de los incendios, de los primeros auxilios. Y en algunos casos, cuando nos encontramos cerca del mar, por ejemplo, tenemos emergencias como inundación, marea altas, o cuando nos encontramos cerca de una montaña, de una colina, desprendimiento de rocas. Entonces, la identificación de peligros siempre va a variar acorde al lugar de trabajo en el cual nos vamos a desenvolver. Y para ello es muy importante que el desarrollo pueda tenerse con un equipo de trabajo el cual conozca la actividad del proceso, cómo se realiza, cómo se debe realizar y cómo se debería hacer, para que de esta manera se pueda realizar una correcta identificación en diferentes enfoques de participación. Muy importante identificar las condiciones de trabajo existentes o las previstas. ¿Qué quiere decir ello? Que ya hay actividades que de por sí la organización viene realizando y hay algo que siempre vamos a estar ejecutando, pero en algún momento vamos a ejecutar algún nuevo tipo de actividad. Vamos a implementar un nuevo ambiente, vamos a implementar un auditorio, vamos a implementar un almacén, vamos a construir un segundo piso, vamos a adquirir una nueva máquina, una nueva herramienta de análisis. Entonces, cada vez que vayamos a incluir algún elemento nuevo que pueda repercutir en algún tipo de lesión o daño a los trabajadores, siempre hay que identificar los peligros y riesgos de ese elemento nuevo, evaluar cuáles son las nuevas condiciones de trabajo a las cuales se puede tener expuesto a un trabajador, así como también hay que examinar la probabilidad a la que se pueda tener expuesto al trabajador para que pueda contraer algún tipo de enfermedad ocupacional o pueda tener algún tipo de lesión en sí mismo. ¿Cuáles son los requisitos para la elaboración de una correcta identificación de peligros, riesgos, así como la determinación de los controles? Para estos casos siempre hay que buscar que
aquellos existentes o posibles en materia de seguridad y salud en trabajo que guarden relación con el ambiente de trabajo en la cual desempeñamos, así como aquellos que se puedan visualizar a futuro, que se puedan implementar en la organización. Asimismo, hay que recordar que hay que incluir en gran medida acerca de los controles de protección a los trabajadores. Existen algunos casos en los que tenemos trabajadores que tienen alguna discapacidad, quizás falta algún miembro, un poco de altura, quizás algún tipo de lesión incapacitante de un brazo, algunos dedos, entre otros elementos de discapacidad. Entonces, muy importante que se pueda realizar una correcta identificación de peligros y riesgos que sea acorde al puesto de trabajo, que tenga un nivel de sensibilidad especial para aquellas personas que tengan algún tipo de situación de discapacidad. Y también hay que recordar que esta identificación de peligros y riesgos debe prestar atención también a los niveles de sensibilidad cuando tenemos mujeres en estado de embarazo, en estado de procreación, y siempre velando por el enfoque de género y la protección a las trabajadoras y y a los adolescentes, porque de por sí ya nosotros cuando compartimos un ambiente de trabajo nos exponemos a la misma cantidad de peligros y riesgos, pero es ya a nuestro nivel de sensibilidad en la cual puede variar el nivel de consecuencia o daño a nuestra salud, el cual puede verse afectado. Entonces, muy importante las evaluaciones de los factores del ambiente, como son los físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y psicosociales, y determinar, acorde al nivel de sensibilidad, cuáles son aquellos efectos negativos que puedan afectarnos a nosotros como trabajadores y que la implementación de los controles operacionales pueda ayudar a evitar generar algún tipo de lesión o daño que pueda repercutir en la salud del trabajador. Asimismo, hay que recordar el realizar los exámenes médicos ocupacionales correspondientes para determinar un estado basal y un estado también de desarrollo continuo de cómo va mejorando la salud de un trabajador. Asimismo, para la identificación de peligros y riesgos, hay que recordar que siempre hay que revisar los resultados de las evaluaciones de accidentes anteriores, de enfermedades ocupacionales que han habido en algún momento. Es decir, los datos históricos nos van a ayudar a con una mejor y correcta identificación de estos peligros y riesgos. Ahora, hay que recordar también que existen datos estadísticos, de los cuales nos van a servir en gran medida para desarrollar mejores controles operacionales y de esta manera también puedan servir como datos para la vigilancia médica y seguimiento del estado de salud. Aquí podemos ver algunos ejemplos para realizar una correcta identificación de los riesgos en el ambiente de trabajo. Por ejemplo, tenemos fuentes tangibles e intangibles. Las fuentes de riesgo tangibles e intangibles pueden ser, por ejemplo, las causas y los eventos, las amenazas y las oportunidades, las vulnerabilidades y las capacidades, los cambios en los contextos internos y externos, los indicadores de riesgos emergentes, la naturaleza y el valor de los activos de recursos, las consecuencias y los impactos objetivos, las limitaciones de conocimientos y la confiabilidad de la información, así como los factores relacionados con el tiempo, los sesgos supuestos o inclusive también las creencias. Con ello quiero decir que van a haber una gran cantidad de eventos que puedan poner en riesgo la integridad física del trabajador y también como la salud mental, y que es importante la identificación correcta en todo el ambiente de trabajo. Aquí podemos ver las opciones para el tratamiento de los riesgos. Hay que evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo. Asimismo, hay que aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. Siempre hay que buscar la eliminación de la fuente de riesgo o inclusive modificar las consecuencias. En algunos casos vamos a compartir el riesgo y vamos a compartir el riesgo en los casos cuando ya de por sí no se puede eliminar. No se puede eliminar porque ya es algo del ambiente, cuando ya es algo que se encuentra ahí y no puede ser destinado o reubicado. Entonces es cuando nosotros compartimos ya el riesgo con el ambiente en el cual nos, nos ponemos. Y es entonces cuando hablamos de
nosotros desempeñamos una actividad con la correcta identificación de peligros y riesgos en el ambiente, pero que debemos de igual manera determinar los controles operacionales para evitar generarnos algún tipo de lesión. Aquí podemos ver un ejemplo para realizar una correcta identificación de peligros y riesgos. En la resolución ministerial CO50-2013-TR nos habla acerca del método de cómo realizar una correcta identificación, y esto basado en la evaluación de la probabilidad a la cual nos podemos ver expuestos, así como en la consecuencia también, que en qué medida podemos vernos expuestos. Tenemos, por ejemplo, en algunos casos nos vamos a ver expuesto a algún tipo de peligro y riesgo en baja, mediana o alta medida, o en una consecuencia ligeramente dañina o extremadamente dañina. Es decir, ya esta evaluación va a responder a las características específicas que pueda tenerse en un entorno de trabajo, y de la cual, cuando veamos una matriz de I+C en nuestros ambientes laborales, hay que revisar las leyendas o la definición en las cuales se menciona cómo nosotros podemos traducir, cómo nosotros podemos entender esta matriz de identificación de peligros y riesgos. Entonces, una vez identificado cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos, vamos a realizar una multiplicación. Por ejemplo, tenemos aquí la probabilidad a nivel bajo y lo multiplicamos con una consecuencia que, en caso yo me pueda exponer y tengo una consecuencia de ligeramente dañino, voy a tener un nivel de riesgo trivial a nivel 4. Y el nivel 4 se va a encontrar dentro de la categoría de interpretación o significado que no se necesita adoptar ninguna acción. Por otro lado, si vemos que existe algún elemento del ambiente de trabajo el cual pueda exponernos a tener algún tipo de lesión en gran magnitud y la probabilidad de ocurrencia es alta y la consecuencia es extremadamente dañina, hablamos de un nivel de riesgo intolerante entre 25 y 36. Y podemos ver aquí, por ejemplo, el nivel de riesgo 25 y 36, en la cual su interpretación, significado nos menciona que no se debe comenzar ni continuar con el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Y si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, no debe producirse el trabajo. Entonces tenemos dos aspectos, uno que nos indica del cual no se debe adoptar ninguna acción, y otra de la cual se debe evitar la realización del trabajo. Son dos opuestos. Es lo mínimo que puede resultar de una evaluación de nivel de riesgo, y es lo máximo que puede también resultar de la evaluación de nivel de riesgo. Y dentro de otras evaluaciones intermedias podemos encontrar aquellas en las que nos habla de que se puede reducir se puede reducir el trabajo y realizar actividad, o de igual manera no se debe realizar la actividad hasta la implementación de los controles operacionales. Y para ello es muy importante que cuando el personal del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los supervisores de seguridad y salud en el trabajo, nos visiten en cada uno de nuestros ambientes, a verificar nuestros puestos de trabajo, a preguntarnos acerca de algunas actividades que nosotros realizamos para realizar una identificación de peligros y riesgos y tareas rutinarias y no rutinarias, darle la mayor información para que este nivel de riesgo que se puede identificar se pueda realizar con una interacción entre la persona y su medio, y que la información brindada pueda ser confiable para determinar una correcta identificación de los controles operacionales. Entonces, es muy importante que nosotros participemos en la evaluación de riesgos laborales, y esto mediante la aplicación de las matrices IPERFED. Aquí vemos la siguiente secuencia para la evaluación del nivel de riesgo. Tenemos, por ejemplo, para determinar la probabilidad a la que se tiene expuesto a un trabajador, siempre vamos a examinar la cantidad de personas expuestas, así como los procedimientos existentes que existen en el trabajo. En algunos casos hay procedimientos, hay manuales, hay instructivos, hay elementos, hay ciertos lineamientos de cómo nosotros vamos a interaccionar con nuestra actividad en el ambiente de trabajo, en el puesto laboral. Así como vamos a analizar cuántas capacitaciones hemos tenido. Por ejemplo, si hablamos de la actividad
una actividad del proceso de mantenimiento y tenemos la actividad de reparación de máquina industrial, por ejemplo, hay que revisar cuántas capacitaciones de reparaciones de máquinas industriales hemos tenido o aquellas que son parecidas, similares, que pueden ayudarnos a prevenir la ocurrencia del peligro en el ambiente de trabajo y exponernos en gran medida al riesgo. Entonces, todas las capacitaciones que puedan tenerse en el del puesto de trabajo en función a los peligros y riesgos en los cuales queremos evitar, siempre hay que identificarlas aquí. Vamos a tener las características como es capacitación. Hay capacitaciones hasta tener a un personal correctamente entrenado que conoce el peligro y lo previene. Tenemos personal que generalmente está parcialmente entrenado, capacitado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control. O tenemos personal que no está entrenado y no conoce el peligro y no toma acciones de control. Así como en el caso de los procedimientos existentes, estos pueden ser satisfactorios y suficientes, así como parcialmente pueden ayudarnos y dan parcialmente una satisfacción, o puede que en caso no existan. En el caso de personas expuestas, mientras menor cantidad de personas existan en un ambiente de trabajo, las consecuencias van a ser menores, por ejemplo. Si tenemos más personas más expuestas a un mismo evento, a un mismo agente ocupacional que pueda dañarlos, tiene que ser considerado en mayor medida, así como cuando tenemos más personal. Y por otro lado, hay que identificar la evaluación al riesgo al cual se ve expuestos los trabajadores. Puede ser una vez al año, esporádicamente, permanentemente o eventualmente. Asimismo, hay que identificar siempre la severidad, que es la consecuencia. Cuando tenemos lesiones sin incapacidad, cuando tenemos incomodidad, cuando tenemos lesión temporal, por ejemplo, cuando tenemos o generamos un daño a la salud irreversible o reversible, por ejemplo, o cuando tenemos una lesión con incapacidad permanente, entonces es importante atender las evaluaciones de nivel de riesgo y la severidad, porque es aquí en la que ya podemos ver la consecuencia, el daño que podemos sufrir nosotros en el corto, mediano, largo plazo, si es que nos vemos expuestos bastante a ese ambiente de trabajo. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético: si yo me encuentro en un laboratorio de biología, en un laboratorio de microbiología, y quizás eh, el ambiente, el ambiente de por sí está todo implementado, está cerrado, y evitar que este ambiente se pueda exponer a otros lugares de una edificación. Pero vemos que las muestras biológicas se encuentran abiertas y expuestas al aire libre, y yo como trabajador estoy ahí expuesto todo el día. Entonces, si estoy expuesto todo el día, mi nivel de exposición al riesgo es bastante. Es permanente, esporádicamente, va a depender de la actividad. Entonces, ahí la severidad de contraer algún tipo de lesión o daño o enfermedad parcial o temporal es de manera significativa. O como es, por ejemplo, si yo en una actividad de mantenimiento estoy realizando actividades con herramientas dañadas, con herramientas un poco deterioradas o hasta rotas, y sigo trabajando en esa medida, en esos casos tengo una exposición al riesgo muy grande, porque la herramienta se puede soltar, se puede desprender, me puede caer, me puede ocasionar algún tipo de lesión a mi brazo, a mi pierna, a mi rostro. Entonces, el nivel de riesgo es bastante también en función al tipo de herramientas o máquinas o ambiente del cual pueda interrelacionarse con nosotros. Y para ello es muy importante que nosotros podamos hablar de ello, porque vamos a determinar en base a la probabilidad a la probabilidad y consecuencia cómo vamos a estimar el nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo puede ser grave, ¿no? En el cual nos habla de las categorías triviales, tolerables, moderado, importante e intolerable. Hablábamos justo hace unos momentos de la categoría trivial, en el cual no se implementan controles porque no son significativos. Y por otro lado tenemos el grado de riesgo intolerable, del cual hablamos ya de un nivel un criterio de significancia que es significativo, del cual es el extremo máximo del otro lado, del cual no debemos empezar la actividad si es que antes no se han implementado controles operacionales para poder eliminar, minimizar o implementar controles para que no se puedan exponer los trabajadores.
Entonces, ¿qué es lo que buscamos con una correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles? Buscamos que esta metodología nos ayude a valorarlo en el ambiente de trabajo y de esta manera realizar una evaluación en función de la jerarquía de los controles operacionales, los cuales nos van a ayudar a que estos controles, mediante la designación de funciones por cargos, por puesto de trabajo, se pueden implementar en el ambiente laboral y de esta manera reducir en gran medida la exposición a los peligros y riesgos. Antes que nada, hay que recordar que para realizar una correcta identificación de peligros y riesgos, siempre hay que analizar la causa raíz, es decir, la fuente de origen que genera el peligro. Y el peligro puede determinarse en la fuente, es decir, en el medio ambiente, en el lugar de trabajo, así como en la actividad que realiza el trabajador. Es por ello que el peligro también se considera como aquel evento que puede poner en riesgo la salud del trabajador, y este puede ser debido a una fuente, situación en el medio ambiente, por una condición de trabajo peligroso, así como un acto peligroso que pueda desempeñar un trabajador sin que se pueda darse cuenta. Así como hablamos del medio con el cual interacciona para con nosotros, o el medio receptor, que es las personas con las cuales vamos a interrelacionarnos. Y una vez identificado el peligro en el ambiente en el cual va a desempeñar, hay que realizar una correcta identificación de la jerarquía de controles, dentro de la cual siempre vamos a velar por la promoción de la eliminación, de la sustitución, de implementar control de ingeniería, de implementar señalizaciones, advertencias o controles administrativos, y en el último de los casos, pero no menos importante, el uso de los EPPs, los equipos de protección personal. Y para ello hay que recordar que es más efectivo que nosotros eliminemos el peligro de raíz, y es menos efectivo al final el uso e implementación de equipos de protección personal, pero que de igual manera siempre hay que utilizarlos para reducir al máximo el nivel de exposición al cual nos podemos ver expuestos del peligro en el ambiente de trabajo. Para ello es muy importante recordar que las medidas de control son acciones que se establecen para reducir el nivel de riesgo actual, es decir, para que dichas acciones puedan ayudarnos y que sean de carácter correctivo o preventivo. Es importante identificar estas medidas que se van a aplicar, ya que de esta manera no se van a generar peligros adicionales o ya existentes, sino que los controles jerárquicos que se van a identificar nos van a ayudar a eliminar o a controlar y de esta manera reducir a través del tiempo la exposición de estos eventos peligrosos a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que busca la eliminación del peligro? Busca eliminar físicamente el peligro en el ambiente de trabajo, así como también aquellos que se puedan encontrar y que no sean tangibles. ¿Qué es lo que buscamos con la sustitución? Reemplazar el peligro. Por ejemplo, si tenemos un foco que genera poca iluminación, hay déficit de luz en el ambiente, cambiamos el foco por uno de mayor intensidad. Ahí estamos sustituyendo, por ejemplo, el peligro. Ahora cambiamos por uno de mayor uno que genera mayor luminosidad. O, por ejemplo, tenemos control de ingeniería. ¿Se acuerdan cuando estábamos en pleno auge de la pandemia por COVID-19 y cuando íbamos a Real Plaza, Centro Cívico o a otros centros comerciales y caminábamos y ya había elementos con pedales, los cuales nos brindaba alcohol gel, o cuando caminábamos y automáticamente nos tomaban la temperatura? Esos son control de ingeniería. Quiere decir que son aquellos que se implementan en razón que se pueda activar de manera automática y de esta manera podamos aislar el peligro de las personas. Y por otro lado tenemos los controles administrativos, como son las auditorías, las inspecciones, las capacitaciones, las reuniones de trabajo, las reuniones de comité, las evaluaciones, entre otros, que nos van a dar un margen de interpretación de cómo vamos a cambiar el modo de realizar una actividad o cómo se debería realizar una correcta implementación. También se puede implementar en los controles administrativos los procedimientos, los instructivos, los manuales de actividades. Y por último tenemos los EPPs, que es que es la identificación de los equipos de protección personal, que es el último control que nosotros debemos implementar. Es menos efectivo, sí, pero que de igual manera hay que tenerlo presente para evitar al máximo la exposición a algún tipo de peligro o riesgo del agente ocupacional que encontremos en el medio ambiente.
Por otro lado, hay que recordar que en la identificación de los peligros y riesgos siempre hay que determinar los controles operacionales. Para ello es muy importante que cada uno de nosotros pueda identificar la actividad. Al identificar la actividad, esta puede ser administrativa, puede ser de mantenimiento, puede ser evaluación de proveedores, contacto comercial, sensibilización a trabajadores, realización de inspección, mantenimiento correctivo, cableado eléctrico. Hay varias actividades las cuales puede tener una organización y es necesario realizar nuestro inventario de actividades por cada lugar de trabajo. De esta manera, cuando identifiquemos las actividades específicas que nosotros vamos a identificar en el ambiente laboral, vamos a identificar ahí correctamente esta actividad tiene tantos peligros los cuales puede tenerse expuesto al trabajador. Uso de equipos energizados, cables eléctricos pelados, techo deteriorado, mesa en mal estado, fuente de poder de una computadora en mal estado, entre otros que puedan poner en riesgo a los trabajadores. Y de estos peligros también pueden tener sus riesgos. Contacto directo o indirecto con energía eléctrica, quemaduras, inclusive hasta la muerte cuando hablamos ya de consecuencias. Y para ello es muy importante que esta identificación de los peligros pueda tenerse presente en participación y consulta con los trabajadores. Y por último, hay que recordar que la identificación de los controles deben ser proporcionales al peligro del cual nos vamos a ver expuesto. Por ejemplo, si vemos un peligro que es un equipo que está energizado y el control operacional, por ejemplo, es alejarse a 1 metro de distancia, no es proporcional. Ahí, por ejemplo, sería aislar la zona de trabajo para que el trabajador no esté expuesto. O si, por ejemplo, identificamos un peligro, el piso está en mal estado, en deterioro y con huecos a los alrededores. Y la medida de control es, por ejemplo, em, colocar señalizaciones para evitar el tránsito. El primer control que se debe realizar ahí sería la reparación de un piso deteriorado o roto para evitar la caída del personal. Entonces, cuando hagamos la identificación de los controles operacionales, hay que recordar siempre que estos controles deben atender en mayor medida a que el peligro se puede eliminar y se puede alejar en la totalidad o de manera parcial de la exposición a los trabajadores. Aquí podemos ver otro ejemplo de las áreas de almacenamiento. En el almacenamiento, en el almacén donde tenemos archivos, tenemos folders, tenemos exámenes, tenemos trabajos universitarios, tenemos tesis quizás, en los anaqueles, en los stands o en las bibliotecas, existe el peligro de caída de objetos y esto puede ocurrir en mayor medida. ¿Cuál es el riesgo? Que podamos tener golpes en la cabeza. ¿Y cuál sería la medida de control? Disponer de espacios libres respecto al trabajador para que pueda transitar. Colocar los documentos en archivadores y que no sobresalgan del ancho para el cual está estimado. Asimismo, hay que mantener el orden y la limpieza. Aquí podemos ver de manera específica cómo un trabajador en su actividad administrativa, en su actividad de almacén, quizás de biblioteca, se está implementando controles operacionales para que el peligro no pueda ocurrir en el evento, en el lugar de trabajo. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, este es un ejemplo de una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, y de la cual es muy importante que nosotros podamos visualizarlo así de manera general, porque va a haber matrices de identificación de riesgos mucho más grandes, mucho más robustas, mucho más largas, y de las cuales en algún momento, cuando vayamos a un ambiente de trabajo, nos van a brindar nuestra matriz per se, y nos van a decir, caballero, señorita, esta es la matriz de identificación de peligros y riesgos de su puesto de trabajo y necesitamos pueda revisarla, pueda consultarla y pueda hacer seguimiento a los controles sugeridos, a los controles operacionales. Y si es que en caso considera que se puede mejorar el control operacional para eliminar o reducir en mayor medida el peligro o riesgo, mucho mejor. ¿Y por qué en algunos casos nos brindan las matrices de peligros y riesgos? ¿O por qué indican que hay que leerlas, hay que revisarlas? Porque se trata de promover a que nosotros mismos, por una cultura interna que tenemos de autocuidado, vamos a nosotros a realizar la implementación de estos controles mediante el orden de la limpieza,
mediante la identificación de los trabajos que realizamos, mediante el cuidado y apagado de elementos eléctricos, mediante el apagado y cerrado de cañerías, de grifos, mediante el orden e identificación correcta de los armarios, anaqueles, en lugares en los cuales vayamos a desempeñar. Entonces, muy importante que la identificación de peligros puede extenderse a todos los puestos de trabajo, ya sea personal administrativo, personal operativo, personal director, gerentes, personal operario. Es decir, la identificación de peligros y riesgos para una correcta identificación de las matrices IPRSED es en todos los niveles jerárquicos dentro de una organización, en los límites territoriales y en las sedes las cuales vamos a desempeñar. Y para ello es muy importante identificar todas las actividades. Aquí, por ejemplo, tenemos el área que es oficina de trámite documentario. Tenemos un ambiente como es la sala de recepción, o inclusive en las áreas comunes en las cuales tenemos personal, como es la cafetería. En la cafetería, por ejemplo, tenemos las actividades de venta de alimentos, golosinas, sándwiches, bebidas frías y calientes. ¿Y cuál es el peligro, por ejemplo? Exposición a las instalaciones eléctricas precarias, goteo de agua que proviene del aire acondicionado sobre las instalaciones y artefactos eléctricos, o por ejemplo, el borde que rodea el jardín frente a la cafetería. ¿Cuál sería el riesgo? Electrocución por contacto con energía eléctrica, cortocircuito, electrocución por contacto con energía eléctrica, o inclusive lesiones por caídas al mismo nivel. Es decir, para la identificación de peligros y riesgos no solamente lo vamos a realizar en nuestro ambiente, en nuestro puesto de trabajo, sino también en las áreas comunes en las cuales vamos a tener interacción entre las personas y el medio circundante. Cafetería, en parques, en servicios higiénicos, en bibliotecas, en auditorios, en salas de experimentación, salas de análisis, salas de espera, entre otros. Y para ello es muy importante realizar el mismo control, las mismas actividades de evaluación del nivel de personal expuesto, nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo y la determinación de los controles sugeridos. Y es muy importante en esta etapa de los controles sugeridos, que son aquellos que nosotros como profesionales competentes, como profesionales que vamos a apoyar en la identificación de peligros y riesgos, nosotros vamos a sugerir, pero muy importante también recabar la información del miembro del área de trabajo pueda brindarnos qué controles nosotros podemos implementar para evitar que se pueda exponer a peligro el riesgo. Porque es la persona en el área de trabajo que conoce específicamente a qué se está exponiendo y también conoce ya de manera intrínseca o por una cultura que viene desempeñando qué controles se pueden implementar para evitar que se pueda lesionar. Entonces, muy importante cuando se determina la identificación de peligros y riesgos en las matrices, la participación y consulta de los trabajadores. Y en algunos casos también vamos a encontrar algunas matrices de identificación de peligros y riesgos con pictogramas o con señalizaciones, o también en algunos casos con imágenes. Y estas imágenes van a representar un estado, un antes y un después, en el cual vamos a encontrar que se identifica el peligro y el riesgo y cuando vemos evaluaciones, matrices per se con imágenes y pictogramas, hay que realizar la implementación, ya que estas implementaciones se van a verificar en las revisiones por la dirección que se realizan de manera anual, que se realizan cada cierto periodo por parte de la organización, por parte del máximo miembro de la dirección de la organización. Y de esta manera vamos a verificar la eficacia de la implementación de las mismas. De igual manera, siempre hay que atender a la identificación de los riesgos que son significativos de aquellos riesgos que no son significativos, así como siempre hay que analizar la probabilidad y los controles jerárquicos de eliminación de los peligros y riesgos. En la probabilidad siempre vamos a tener, o según nos indica, según las características que nos brinda SUNAFIL, hay que identificar la cantidad de personas expuestas, la cantidad de procedimientos existentes en el ambiente de trabajo, la cantidad de capacitaciones que se tenga referido al puesto de trabajo y peligro específico, así como la exposición a la cual va a tener expuesto el trabajador, es decir, cada cuánto periodo, así como de esta manera hay que determinamos el índice de la probabilidad. Por otro lado, siempre hay que buscar en la jerarquía de controles
la eliminación, la sustitución o implementar controles de ingeniería. Y ya en los últimos casos menos efectivos, la implementación de controles administrativos o la implementación de y uso de los equipos de protección personal. Y eso sería la capacitación del día de hoy. No sé si existe alguna consulta, alguna duda. De igual manera, para poder atenderlos. Y de igual manera también les comento que en las áreas de salud ocupacional, en las áreas que ven el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, siempre vamos a estar atentos, dispuestos para atender las consultas y dudas que se puedan tener de parte de los trabajadores.